Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestro siguiente video para nuestra materia de diseño para la red. Este es nuestro video número 10. Espero que les haya ido bien con su video anterior, con nuestra introducción al CSS, que no les hayan quedado dudas. Espero que todo esté claro hasta este momento, o por lo menos que esté lo suficientemente claro para que ahora, ya sobre la exploración y la práctica que vamos a hacer en este momento, pues se vayan todavía aclarando esas dudas que pudieran tener, o a lo mejor hay alguna parte que aparentemente sí está clara, pero ya en la práctica pueden surgir algunas preguntas, algunas dudas. Bueno, pues precisamente para eso vamos a hacer esta exploración ya de manera práctica, y vamos a poner en uso todo esto que vimos en la presentación anterior para nuestro ejercicio que habíamos venido trabajando. Entonces nos va a servir todavía para explorarlo, para agregarle ahora a ese HTML que habíamos hecho, pues algunos fragmentos de código CSS, y ver pues ya de manera eh, inmediata, de manera práctica, cómo se alteran estos contenidos una vez que hacemos la intervención con el código CSS. Entonces, bueno, pues para eso vamos a retomar nuestra carpeta de trabajo donde nos habíamos quedado. Sin embargo, vamos a cambiar un poquito los contenidos, pues para hacer un ejercicio un poquito más lógico, no nada más estar creando elementos ahí aleatorios casi casi. Vamos a hacer algo que tenga un poquito de forma, y de esa manera pues quizás vamos a poder entender mejor cómo ir aplicando el código CSS para tener pues un estilo gráfico un poquito más definido. Entonces, sin más preámbulo, voy a moverme aquí al escritorio donde nos habíamos quedado. Teníamos nuestra carpeta de ejercicio y obviamente si abrimos nuestro código en brackets, pues deberá estar como lo habíamos dejado. Entonces, bueno, pues aquí tengo ya brackets. Y nuestro archivo como tal lo habíamos ya incluso renombrado a index, habíamos visto la razón. Y bueno, pues esto es lo que habíamos hecho, lo vamos a ver en el navegador de este lado. Y pues este era nuestro ejercicio tal cual en HTML, hasta donde lo habíamos dejado. Pues realmente nada más habíamos explorado con contenidos de cierta manera, les decía, un poquito arbitrarios y sin mayor sentido, simplemente para ver cómo se configuraban estos contenedores y estos elementos para dar cabida a nuestros contenidos. Bueno, pues antes de intervenir esto con CSS, les decía que pues vamos a hacer darle un poquito de sentido a esto para que tenga un propósito, y de esta manera pues también nuestro formateo tenga un propósito un poco más definido. Y para eso, bueno, en mi caso, ustedes pueden hacer algo parecido si quieren. Yo lo que voy a hacer es, voy a simular que estoy creando una página. Pues a lo mejor vamos a suponer que soy muy fan de Twitter. Aquí tenemos un loguito que introduje de Twitter. Pues vamos a suponer que quiero hacer una página de Twitter porque por alguna razón soy fan de Twitter. No es que lo sea, pero vamos a suponer que soy fan de Twitter y quiero pues hacer esto como una página de Twitter. Entonces, para eso, pues yo ya aquí previamente bajé algunas imágenes que a lo mejor me puedan servir. Tengo aquí un loguito pequeño de Twitter que puedo usar. Tengo una imagen de un pajarito que quizás pueda también usar. Tengo una texturita de fondo que pues más o menos también me puede servir. El muñequito azul, eh, que también tengo aquí a la mano. Y por aquí tengo un textito por ahí de Twitter. Entonces, pues esto bueno, yo en mi caso voy a utilizarlo. Si ustedes quieren, pueden parar su video en este momento para descargar imágenes parecidas si quieren hacer algo como lo que voy a estar haciendo de Twitter, o si quieren hacerlo de otra red, es lo de menos, porque finalmente lo que vamos a hacer es muy genérico. Simplemente lo voy a tematizar un poquito para, pues para tener un estilo gráfico que seguir. En este caso, Twitter pues tiene una paleta cromática, una serie de elementos consistentes con su imagen. Entonces, pues simplemente para eso y para tener una cierta guía visual, vamos a tematizar un poquito nuestro contenido. Pero si ustedes quieren usar YouTube o Facebook o lo que quieran, no hay ningún problema, pueden hacerlo.
Recuerden que ya teníamos unos loguitos por ahí y lo demás lo pueden descargar de internet, pueden encontrar, si se dan cuenta no vamos a usar nada complicado, es un iconito pequeño, una imagen genérica, en este caso el pajarito de Twitter, un textito por ahí, una imagen y si quieren usar los mismos muñequitos que ya teníamos, está bien, no hay problema. Entonces, bajo esta idea, pues vamos a modificar un poquito nuestro HTML, pues para que tenga este sentido que les decía. Entonces, pues aquí le voy a poner como título de mi página Twitter, Twitter fan. Y eso, bueno, pues obviamente aquí en el momento en que lo empecemos a hacer, pues se va a empezar a cambiar. Entonces, vamos a suponer que por título, aquí en lugar de este texto, pues voy a poner el eslogan de Twitter, es lo que está pasando. Ahí. Es lo que está pasando como eslogan de Twitter. Y en lugar de esta imagen, pues voy a poner el loguito de Twitter. Entonces, ven, aquí todavía estamos en HTML, simplemente configurando un poquito nuestra página. Entonces, bueno, esta va a ser mi cabecera, mi título H1. Entonces tengo el loguito y luego dice, es lo que está pasando, que es, incluso le puedo poner aquí Twitter. Dos puntos, es lo que está pasando. Ahí. Ok, esa va a ser mi cabecera que pues le vamos a dar un poquito de formato. Ok, entonces en lugar de este párrafo vamos a poner, bueno, en mi caso voy a poner esta frase de Twitter que encontré también por internet. Entonces pues la voy a copiar aquí y la vamos a pegar aquí dentro de este párrafo. Estoy viendo que este párrafo está en inglés, entonces pues quizás mi página más bien debería estar en inglés, entonces vamos a cambiarle aquí a entonces me parece que es así, it's what's happening, Twitter it's what's happening, y aquí tenemos una frase pues abajo del eslogan, ¿no? Entonces tenemos después nuestro HR, se lo podemos dejar ahí, luego tenemos un par de subtítulos. Bueno, pues voy a cambiar estos subtítulos. Les decía, solo los contenidos para darle un poco de temática a esto. Entonces aquí mi primer subtítulo se va a llamar, no sé, 200 no more o algo por el estilo. Y luego voy a dejar ahí sí ese párrafo de texto simulado y aquí voy a hacer otro subtítulo que diga visítanos en el sitio oficial. Y ahí abajo pues va a estar la liga y en este caso pues no voy a poner la liga YouTube, voy a poner una liga Twitter. Entonces twitter.com y aquí lo vamos a poner así, sitio oficial de Twitter. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ese va a ser el separador aquí, quizás entre este párrafo y este siguiente H2, pues vamos a poner otro HR y ahorita verán por qué esto nos puede ayudar, porque pues van a ser divisores y también les vamos a dar formato, entonces serían como bloques de la página. El primer bloque es un titular y un quote, luego viene un párrafo inicial, luego viene la liga y después pues vamos a tener ya una, una lista. Entonces, nuestra lista que habíamos iniciado aquí, pues vamos a configurar esta lista para que sea una lista de quizás servicios, ligas a servicios de Twitter. Entonces, pues vamos a poner después del HR, vamos a meter un H3 para tener un subtítulo de tercer nivel y le vamos a poner Twitter Services o algo por el estilo. Y luego viene nuestra lista.
Vamos a cambiar. De hecho, quizás sea más fácil borrar toda esta lista y usar la que está abajo, la lista no ordenada. Entonces voy a hacer eso, voy a borrar todos estos, toda esta lista y vamos a dejar estos que ya teníamos con una imagen al interior del LI. Y en su lugar, pues voy a ocupar el iconito de Twitter, el icono pequeño. Entonces ustedes pueden hacer algo parecido. Recuerden, solo estamos dándole un poquito de contexto a esta página que vamos a empezar a formatear. Entonces este mismo valor lo voy a copiar aquí en los cuatro para empezar con esto. Y después de la imagen, pues vamos a ponerle un texto aquí que diga, esto será la sección de descargas, esta va a ser para una sección de soporte. Luego tenemos quizás algo como productos y luego en contactos. Bueno, ahí tenemos una pequeña lista ya un poquito más tematizada con lo que estamos haciendo. Luego en lugar de esta imagen, pues voy a poner el pajarito. Vamos a quitar acá y obviamente pues el width y el height no podrán ser 80. Entonces aquí en lugar vamos a meter la imagen del pajarito y pues puedo ver aquí que mide 400 por 263, entonces pues le voy a poner un width de 400 y un height de 263. Recuerden que esto es simplemente para ayudar a la descarga. Y luego pues viene una tabla y aquí pues vamos a suponer que hicimos un concurso de un sorteo y esta son la lista de ganadores de una cuenta, no sé, premium de Twitter. Entonces vamos a meter aquí otro H3. Lista de ganadores del concurso. Ahí está. Y pues luego vienen los nombres y bueno, profesión, estudios, edad, eso lo vamos a dejar, no importa, vamos a hacer simplemente suponer que aquí estamos mostrando una lista y esto lo vamos a aprovechar cuando formateamos la tabla. Entonces vamos a dejar esto y quizás nada más vamos a cambiar los iconitos de color en lugar del 1, vamos a ponerle así. Tres, ahí está. Bueno, entonces esa es nuestra modificación que hicimos a la página, pues ya tiene un poquito de contexto, un poquito de lógica lo que vamos a hacer y pues tenemos ya una guía visual que en este caso pues tiene que ver con la paleta cromática de Twitter, los colores institucionales y eso nos va a ayudar pues para también tomar un poco de decisiones más enfocadas a la hora de darle formato y no pues nada más poner formato así por poner formato. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar aquí. Guardamos esta versión de nuestra página, que ahora ya es una página mucho más tematizada, ¿no? Con el tema de Twitter. Y vamos ahora sí a empezar a darle un poquito de formato a esta página. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar, si recuerdan, y aquí me ayuda mucho tener disponible estos slides que ya vimos anteriormente, pues vamos a empezar por crear nuestro contenedor de style. Nuestro contenedor de style nos va a ayudar a poder introducir código, como recordarán, código CSS a nuestra página, como recuerdan aquí en el ejemplo, la opción 1 va a ser la opción que vamos a usar ahora, porque varias razones. Primero, es la única página que tenemos y que en este momento vamos a modificar. No tenemos varias páginas que vamos a modificar a la vez, ni queremos todavía afectar páginas distintas. Solo estamos afectando este index, que es el que acabamos de modificar. Y por lo tanto, pues una opción muy útil y simple que nos evita tener múltiples archivos, pues es la opción 1 utilizando el elemento style. Ok, entonces vamos a hacer eso.
Vamos a regresar a nuestro escritorio y vamos a colocar al interior de Head nuestra etiqueta de Style. Vamos a crear una etiqueta de Style. Creamos nuestra etiqueta de Style. Y bueno, obviamente, aquí abajo, la etiqueta de cierre. Ahí está nuestro contenedor de Style. Y al interior vamos a ir colocando nuestras reglas de estilo que van a ir afectando de manera dinámica y automática en algunos casos nuestra página. Bueno, guardamos aquí. Y lo primero que voy a hacer es hacer una distinción, y aquí es donde empezamos a abrir bastante este contenedor porque vamos a trabajar básicamente al interior de él. Entonces vamos a empezar por crear un par de comentarios. Entonces vamos a hacer esto y vamos a poner aquí que lo primero que vamos a generar van a ser nuestras reglas de estilo de elemento. Es decir, esas que son universales. ¿Ok? Ahora voy a cerrar mi comentario aquí. Entonces, bueno, pues el primer bloque de mi código CSS va a ser únicamente reglas de estilo de elemento, las que van a ser universales. ¿Ok? Recordando un poquito esa parte, y eso otra vez me interesa que lo tengan muy claro, nuestros tipos de selectores, selector de elemento, en este caso PS, H1, H2, H3, Body, Strong, esos son nuestros selectores de elemento universales y es con los que vamos a empezar. Como aquí bien se dan cuenta, incluso body puede ser uno de nuestros elementos que definimos como un selector para una regla de estilo de elemento. ¿Por qué nos conviene definir una regla de estilo para el elemento body? Bueno, pues como vimos en el tema de herencia y cascada, muchos de las reglas de estilo se van heredando al interior de los contenedores que tienen otros contenedores y eso de esa manera funciona la herencia, como ya lo vimos en la sesión anterior. Entonces, bueno, pues qué mejor contenedor que el contenedor de body, que de por sí tiene en su interior todos los demás, para que ahí podamos colocar algunos elementos que después van a ser heredados a todos los que están adentro. Entonces, vamos a empezar por crear una regla de estilos con el selector body. Vamos a hacer así y vamos a crear nuestros corchetes. Recuerda que los corchetes curvos tienen que ser los curvos, no pueden ser otros. Y una vez que hagan el primero, pues brackets les generará automáticamente el de cierre. Entonces vamos al interior de la regla de estilos para body y vamos aquí a colocar algunas reglas que van a funcionar de manera universal. Y esto va a aplicar a todo lo que esté dentro de body. Entonces, por decir algo, vamos a suponer que en toda mi página, pues yo quiero, por regla general, decirle que pues, todos mis textos van a ser textos en sans serif. Bueno, pues eso lo puedo definir desde body, porque si lo hago, todo lo que esté dentro de body va a heredar esa propiedad, ese atributo. Por les decía, el tema de herencia y de cascada, que por cierto, por eso se llama cascada, porque se van heredando, se van cascadeando. Entonces, ¿qué puedo hacer si dentro de body ponemos nuestra declaración font family? Que si se dan cuenta, brackets también nos va a empezar a ayudar aquí. Desde que ponemos font-family ya nos presenta la opción y nos da las opciones. Las opciones default. Recuerden que ya más adelante veremos cómo usar fuentes específicas, fuentes ya particulares, pero bueno, en este momento simplemente seleccionamos de la lista sans serif. Y bueno, pues toda nuestra página ya cambió a sans serif. ¿Por qué? Pues porque todos los contenedores están dentro de body y body tiene una descripción de cambio de fuente que está heredando a todos sus contenedores internos. Entonces ponemos nuestro punto y coma y ahora sí, todo lo que está aquí adentro está en sans serif. Bueno, otra declaración que podemos agregar a nivel body tiene que ver con el fondo. Si nosotros queremos cambiar el color del fondo de nuestra página, podemos hacerlo desde body. De hecho, tenemos que hacerlo desde body para que aplique a todo el canvas. Recuerden que body finalmente es un contenedor que define
todo el espacio blanco del canvas principal del navegador. Bueno, eso es como tal body. Entonces, si queremos que body o este canvas tenga un color distinto a blanco, lo podemos definir en esta regla de estilos por medio de una propiedad que no habíamos visto en la sesión anterior. Y eso no se extrañen, va a haber varias declaraciones que vamos a estar conociendo ya en la exploración y que obviamente pues no necesariamente conocimos en la parte teórica, pero bueno, ya aquí en la práctica pues van a ver que constantemente voy a hacer mención de nuevas declaraciones, nuevas propiedades que no habíamos visto y que ya a partir de ahora pueden ir integrando en su diccionarios de código. Entonces, por ejemplo, para cambiar el color de fondo de un contenedor, en este caso el contenedor body, que corresponde a toda la pantalla, en lugar de color, que color, si recuerdan, solo cambiaba el color de los textos, bueno, pues vamos a usar background-color. Dos puntos y ahí brackets pues, nos va a mostrar incluso una lista de colores predefinidos, que recuerden que después podremos decidir o utilizar un color distinto a los que nos pone brackets en esta lista. Pero pues si hay alguno aquí que les gusta y que quieran usar, pues pueden seleccionarlo inmediatamente y pues ya lo va a aplicar. Ya luego veremos cómo usar RGBs y otras formas de describir colores para que ustedes puedan usar el color que quieran. Pero en este momento, bueno, estamos simplemente explorando las declaraciones, los valores y pues esto nos ayuda a inmediatamente pues, aplicarle un color. Entonces, pues ahí yo seleccioné este azul, claro, punto y coma, y ya toda mi página, toda mi ventana, pues va a estar en este color. Bueno, ya ahí tenemos nuestro color de fondo y obviamente pueden elegir el color que quieran. En este caso, pues este azul me ayuda para la paleta cromática de Twitter. Entonces, pues yo lo voy a dejar así. ¿Qué más puedo agregar a nivel body? Pues puedo agregar algunos otros elementos que considere que puedan ser generales, pero por ahora lo vamos a dejar nada más así. Ya si necesitamos regresar a él, regresamos después a agregar algo más a body. Bueno, vamos a empezar ahora por generar unas reglas de estilo para nuestros contenedores internos. Vamos a empezar por crear una regla de estilos para los elementos P. Como ustedes recordarán, tenemos dos elementos P en nuestra página, dos párrafos que corresponden a, bueno, este texto que está aquí arriba, este es el primer párrafo, y también tenemos otro elemento P aquí en la parte inferior, y este es nuestro segundo párrafo. Bueno, pues vamos a hacer una regla de estilos para que estos dos párrafos se formateen de manera pareja. Vamos a empezar entonces por crear nuestro selector de tipo párrafo. Vamos a teclear P y vamos a abrir nuestros corchetes. Bueno, aquí al interior de nuestra regla de párrafo vamos a empezar por modificaciones tipográficas básicas. Vamos a modificar primero que nada el tipo de letra. Vamos a suponer que, bueno, si bien toda nuestra página está en sans serif, queremos que nuestros párrafos estén en serif, solamente los párrafos y todo el resto de la página en sans serif. Entonces aquí pondremos un font family, serif, punto y coma, y obviamente pues ahora ya nuestros párrafos están en serif, pero vamos a hacerle unos cambios adicionales. Vamos, así como cambiamos el color de toda la página, vamos a cambiar el color de los párrafos. Vamos a decirle que queremos que nuestros párrafos, o más bien los contenedores de nuestros párrafos, tengan un color de fondo diferente. Vamos a seleccionar un tono muy clarito para nuestros contenedores de párrafo. Entonces pueden seleccionar el color que quieran. Como saben, ustedes pueden estar haciendo su propia versión de esto con otros colores, con otro tema, no necesariamente Twitter. Pero bueno, pues vamos a cambiarle los colores de párrafo, de contenido del interior del párrafo a un tono arena, como el que está aquí.
Recuerden, pueden seleccionar cualquiera de la lista. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros párrafos de este color al haber agregado el background color. Y vamos a seguir haciendo todavía otras modificaciones. Vamos a agregar ahora, o vamos a decir que queremos los párrafos en un tipo de letra un poquito más grande. Entonces vamos a poner font size y vamos a definir 16 puntos para nuestros párrafos. Vamos además a cambiar el color de nuestros párrafos. Vamos a ponerle el color de los textos, ahora sí. Vamos a ponerle que queremos un gris oscuro a nuestros párrafos, de esta forma. Ok, ahora adicional a esto, si se dan cuenta, cada declaración que ponemos le agrega o le modifica algún elemento de formato, en este caso solo a los párrafos. Vamos a utilizar otra declaración que ya habíamos visto, que es font style. Y vamos a decirle que aquí queremos que además de serif sea itálica. Entonces vamos a ponerle font style italic. Ahí están nuestros párrafos en itálica. Si se dan cuenta, las declaraciones que hemos colocado hasta este momento son básicamente declaraciones tipográficas. Nos están cambiando el formato del texto en sentido tipográfico. Incluso si le agregamos todavía una más, que sería el line height, pues vamos a controlar la interlínea. Aquí vamos a ponerle una interlínea de 24 puntos para hacerla un poquito más amplia. Y pues ahí ya está modificada la interlínea. Se podrán dar cuenta, voy a hacer aquí un poquito más amplia mi ventana. Se podrán dar cuenta que en este momento, bueno, pues todo lo que hicimos fue modificar básicamente tipografía, un carácter tipográfico a nuestros párrafos. Únicamente modificamos el formato a nivel tipografía. Bueno, eso está bien, pero ¿qué sucede si queremos hacer alteraciones a las dimensiones de los contenedores de párrafo? Bueno, también lo podemos hacer, pero para eso necesitamos usar el modelo de caja. Antes de otra cosa, y para poder visualizar perfectamente dónde está nuestro contenedor, vamos a agregar una declaración adicional que van a ver que va a ser muy útil en dos aspectos. Uno es obviamente para dar formato, pero también nos va a ayudar como una herramienta de visualización de nuestros contenedores siempre que lo necesitemos. Así como teníamos el engranito este de Web Developer, que ya en alguna vez en varios videos se les he mostrado, pero como saben no lo tenemos aquí a la mano. Bueno, también podemos hacer un uso de una declaración que les decía es muy útil para esto. Y esa declaración nos permite dar bordes a nuestros contenedores. La declaración border, así tal cual, nos va a permitir crear un contorno alrededor de todos nuestros contenedores. Entonces, utilizándolo en una regla de estilos de elemento P, pues nos va a permitir bordear los contenedores P. ¿Cómo funciona el valor? Bueno, para la instrucción border necesitamos dar tres valores de manera simultánea. El primer valor que va dentro de la declaración es el tipo de borde que queremos. Entonces voy a ponerle que quiero un borde continuo, un borde sólido. Entonces le voy a poner solid. En ese momento van a ver que pues ya se pinta un borde, pero también puedo ajustar los valores de color y de grosor del borde. Entonces, en segundo lugar, le voy a poner una declaración que modifique el grosor. Voy a decirle que nada más quiero un píxel de borde, solo para verlo en este momento, que no se vea tan grueso. Ahí está. Y luego puedo dejar otro espacio y decirle que quiero un color de borde diferente. Le voy a poner red, punto y coma. Esta declaración, digamos, conjunta en solid one pixel red, nos funciona de manera automática para bordear de una forma sólida de un píxel y de un color específico. También estos valores pueden ir en el orden que quieran. Yo puedo poner, por decir algo, red, solid, un píxel y también funciona perfectamente. O en cualquier orden, no importa el orden en el que los coloquen, va a funcionar. Ahora, ¿por qué hicimos ese bordeo? Bueno, como se podrán dar cuenta aquí, nuestro contenedor y nuestro contenido están prácticamente alineados. Es decir, no hay un espacio entre el borde, por lo menos en los laterales, no hay un espacio entre el borde y el inicio del contenido. Se ve como completamente apretado.
¿ok? Aquí arriba sí hay un poquito de espacio y un poquito aquí abajo, muy poquito, pero finalmente pues este contenedor está casi definido por la dimensión del contenido. Ahora, vamos a modificar la dimensión de nuestro contenedor, de los dos, porque vamos a modificar las dimensiones de los párrafos. Para eso me interesa regresar, que ustedes puedan ver nuevamente la diapositiva en donde hablábamos del modelo de caja. Entonces, en esta imagen tenemos nuevamente el modelo de caja y aquí recordarán que el borde rojo, en este caso nosotros también marcamos de rojo nuestro borde de contenedor, ese es el límite o la frontera de nuestra caja. Ahora, al interior del contenedor, entre el contenido y el borde, tenemos un área que llamamos padding. Y recordarán que les había comentado que este padding es un espacio, un acolchonamiento, un aire que puede tener el contenedor al interior de él para separar borde de contenido. En este momento, nuestro contenedor no tiene ese padding, ese espacio interno y prácticamente está apretado, tanto el contenido con el borde, está completamente al ras. Bueno, vamos a empezar por agregar un poquito de padding al interior de nuestro contenedor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente agregamos la instrucción padding y como valor, pues la cantidad de píxeles que queremos de padding parejo a todos los lados de nuestro contenedor y al interior. Entonces vamos a decirle que queremos 20 píxeles de padding. Entonces, si se dan cuenta ahora ya tenemos nuestros contenedores P y ahora ya hay un espacio entre el borde y el contenido. Lo podemos hacer todavía más evidente si seleccionamos el contenedor en el HTML y aquí Brackets nos va a ayudar dándonos una visualización de ese padding que acabamos de incorporar. Y si se dan cuenta, también estamos viendo el margin. Este margin, estas dos bandas azules, corresponden al margen, que también ya vimos que existe dentro del modelo de caja un área de margen. Bueno, esa también la podríamos modificar, pero si se dan cuenta en este caso, para los P's ya existe un cierto padding predefinido. No había un margin. No había un padding, pero un margin sí ya lo tienen los párrafos predefinidos. Este margin lo podríamos modificar muy fácilmente. Y de igual manera, como aquí acabamos de introducir el padding, ahora ya lo vemos en esta área de líneas punteadas. Es como un margen interno, pero pues se llama padding. Ok, y lo mismo si seleccionan el otro párrafo, pues ahí podrán ver también su padding ya en estas líneas punteadas. Y esto es, recuerden, únicamente un apoyo visual que nos da Brackets para identificar dónde está el padding y el margin que tienen estos contenedores. Bueno, ahora si bien ya tienen margin y padding, ambos contenedores, padding nosotros lo definimos, margin ya lo trae por defecto, vamos a agregarle un par de declaraciones adicionales para otra vez jugar con las dimensiones de la caja. Vamos a empezar por decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar la dimensión de ancho de nuestros párrafos? El famoso width. Bueno, pues básicamente lo único que tenemos que hacer es definir una regla de estilos con la propiedad width. Si hacemos eso, le vamos a poder dar un valor tanto absoluto como relativo al tamaño de nuestros contenedores. ¿A qué me refiero? Vean, si quiero un tamaño absoluto, le puedo decir que quiero un width de 500 píxeles. Entonces, cuando hacemos eso, van a ver que pues ahora sus párrafos cambian de tamaño y están ahora a 500 píxeles. De hecho, para ser más exactos, nuestro párrafo en este momento no es de 500 píxeles. Si recuerdan el modelo de caja, y el modelo de caja nos dice que nuestro tamaño final del contenedor es en realidad la suma del ancho o alto más el padding que se haya agregado.
Entonces, en este caso, si quisiéramos conocer la medida real y exacta de estos contenedores, por lo menos de ancho, sabríamos que en este momento es de 540 píxeles. ¿Por qué 540? Pues porque tenemos 500 de width y 20 de cada lado del padding. Eso genera una medida final de 540 píxeles de ancho. Entonces, si nosotros quisiéramos un contenedor de exactamente 500 píxeles, pues lo que tendríamos que hacer es definirlo de 460 píxeles. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque de esa manera, 460 más 20 nos daría un ancho de 500 píxeles exactos. Y así es como definimos el width. Ahora, si queremos definir la altura, el height, también lo podemos hacer, pero fíjense bien lo que va a pasar aquí. Si yo pongo un height, y le digo que quiero quizás 600 píxeles, pues sí, me va a dar exactamente lo que quiero, 600 píxeles, y en este caso, en realidad son 640 píxeles. Entonces, si quisiera 600 píxeles, tendría que decirle 560. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí los dos contenedores fijan su tamaño a 560 píxeles. Normalmente esto no lo hacemos, pues porque como verán, es mucho mejor dejar que el contenido define el tamaño final del contenedor. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, una dimensión menor, de algo así como 260 píxeles, pues lo que puede pasar es que alguno de mis contenedores simplemente sea muy pequeño para el contenido que hay en su interior y se desborde, como me está pasando aquí en este segundo párrafo. Por lo anterior, normalmente, y por lo menos en estos casos, no usamos un height y dejamos que simplemente el contenido sea el que determine la altura de nuestros contenedores. El width sí es mucho más común modificar, porque ahí lo que estamos haciendo es ajustar el ancho de columna. Ahora, ya modificamos el width, ya modificamos el padding, tenemos 500 píxeles. Bueno, pero ahora, ¿qué tal que necesitamos hacer un par de justificados? Vamos a suponer que yo lo que quiero es justificar mi contenido al interior de mi contenedor. Quiero que los textos estén centrados. Los textos centrados al interior del contenedor. Entonces, para eso, vamos a usar la declaración text align. Y ahí tenemos una serie de valores. En este momento el que necesitamos es center. Si usamos text align center, pues todos nuestros contenidos al interior del contenedor se van a centrar. Si se dan cuenta, pues ya hay un centrado de todos los contenidos al interior del contenedor. Y siempre que necesitemos centrar contenido con respecto a contenedor, usamos text align. Tenemos los valores center, left, que es el default, right, que es hacia la derecha, y justify, que es hacia los dos lados. Tengan mucho cuidado con justify porque normalmente nos abre muchos ríos y nos genera muchos problemas tipográficos cuando usamos este justificado. Hay que usarlo con cuidado porque pues obviamente aquí no se cortan las palabras de forma automática, simplemente se extienden las líneas para cubrir el espacio. Entonces, justify normalmente no lo usamos en web, usamos left, pero vamos a suponer que lo que quiero es un centrado. Entonces, estoy poniendo ahí center. ¿Ok? Bueno, ese es el centrado de nuestros contenidos al interior del contenedor. Este es ya el modelo de caja, estamos utilizando el modelo de caja. ¿Qué pasa si agregamos o alteramos los márgenes? Bueno, pues vamos a suponer que yo le digo margin y le pongo, no sé, demasiado, vamos a ponerle 100 píxeles de margen. Bueno, ahí está, no lo noto claramente, pero vean cuando hacemos la selección del párrafo, del HTML, ahí puedo ver los 100 píxeles alrededor de cada lado de mi contenedor P y el de abajo también tiene lo mismo. Entonces, bueno, esta área de protección, este margen de protección también va a ser un área en donde no podrá existir nada más
porque está protegiendo a nuestro párrafo. Así como podemos poner un margen parejo a los 4 lados o incluso un padding parejo como el que dimos aquí, parejo a los 4 lados, también podemos para margin y para padding especificar diferencias entre los 4 lados. Por ejemplo, vamos a suponer que yo lo que necesito no es un margin parejo de 100, sino voy a quitar este valor de margin para regresar como estábamos. Vamos a suponer que únicamente lo que quiero es que el margen superior sea un poquito más grande de lo que ya tiene, porque recuerden que ya tiene un margen, aquí ya lo podemos ver, ese es un margen que ya por defecto tiene, y son más o menos unos 20 píxeles de margen por defecto. Pero vamos a suponer que quiero el doble, quiero 40 píxeles de margen superior, pero solo de margen superior. Entonces yo puedo decirle margin-top, 2 puntos, y ahora ponerle un valor de 40 píxeles solo al margen superior. Ahora podrán ver que nuestro margen superior ya es diferente al margen inferior. Y así como tenemos margin top, pues se imaginarán que también tenemos margin bottom, donde yo le puedo decir, a lo mejor aquí solo quiero 5 píxeles. Y ahí, pues mi margen inferior, ahí lo pueden ver, es mucho más pequeño, ya es de 5 píxeles. Y también puedo modificar un margin left o un margin right. En este caso, pues solo podríamos notar una afectación en el margin left. Margin right no habría afectación a nuestra vista. Si yo le hago margin-left, por ejemplo, 50 píxeles, pues ahí estoy generando un margen lateral de 50 píxeles y esto empuja el contenedor 50 píxeles hacia la derecha. Les decía que no podríamos notar en este momento el margin right y lo podemos aplicar. Margin right, yo le puedo dar incluso 100 píxeles y no voy a notar ninguna diferencia, pero en realidad, pues ahí está mi margin right de 100 píxeles. Simplemente, pues en este caso no afecta a mi contenedor ni al resto del contenido, entonces pues no noto ningún cambio. Pero como verán, podemos definir márgenes diferentes y lo mismo puedo hacer con padding. Quizás lo que quiero en realidad no es un padding de 20, sino un padding distinto para cada lado. Ahora, déjenme mostrarles lo siguiente. Ahorita vamos a regresar a los márgenes. Voy a quitarlos por el momento, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué tal que quiero un padding de 20 píxeles a los 4 lados, así como está en este momento? 20 píxeles a cada lado, pero quiero que el superior sea un poquito más grande, quiero que el superior tenga el doble, 40 píxeles. ¿Cómo le hago? Y además quiero 20 píxeles a todos lados. Bueno, podría poner padding top 40 y luego padding left 20, padding right 20 y padding bottom 20. ¿Ok? Y estaría bien, pero hay algo más simple que puedo hacer. Puedo primero definir un padding de 20 píxeles parejo y después sobreescribir el padding superior para que ese únicamente sea de 40 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues vean, la primera instrucción le da un padding de 20 píxeles a todos los lados y después la siguiente declaración modifica solo el padding superior a 40 píxeles. Y entonces ya tengo 40 arriba y 20 en los 4 lados. No tengo que teclear 4 declaraciones de padding, solo con 2 es suficiente. Ahora, si se dan cuenta, en este caso en particular, sí va a ser importante el orden en el que se coloquen estas declaraciones. ¿Por qué? Porque si yo empiezo, por ejemplo, con un padding top de 40 y después del padding top de 40 le digo, ahora quiero un padding general de 20, pues entonces lo que resulta es el padding general de 20 nada más y el padding de 40 pues ya no se ve porque se sobreescribió por el padding general de 20. Entonces, recordarán que les había dicho que en muy pocas ocasiones, quizás un 5% de las ocasiones, es importante o es relevante el orden de nuestras declaraciones. Bueno, este es uno de los casos en donde sí hay que cuidar el orden, porque estas declaraciones finalmente se aplican en orden. Entonces, si primero pongo
un padding general de 20 y luego sobrescribo el superior, nada más el superior, a 40, entonces voy a tener 3 paddings de 20 y un padding de 40. Se dan cuenta de la importancia en algunos casos, por ejemplo en estos, en donde primero se define una declaración general y luego una particular. En ese caso sí es importante el orden, pero son muy pocos los casos en los que sucede esto. Lo mismo puede pasar con el margin. Yo puedo tener un margen general de 40 píxeles y después un margen específico de quizás nada más el top de 5 píxeles. Si se dan cuenta aquí, el general de 40 se aplica a los 4 lados y luego el particular de 5 se aplica solo en la parte superior y de esa manera pues tengo ya margen distintos sin tener que hacer 4 declaraciones. También aquí es importante el orden. ¿Ok? Voy a eliminar por ahora los márgenes porque, bueno, estos tipos de márgenes porque hay otro tipo de margen que también es muy útil. Y es el siguiente, vean. Yo tengo aquí ya mis párrafos, pero ahora lo que necesito es que estos párrafos estén centrados, no el contenido centrado con respecto al contenedor, sino el contenedor centrado con respecto a la ventana. Es decir, que estos dos párrafos estén al centro de la ventana. Si yo en este momento cambio mi tamaño de ventana, pues ahí se dan cuenta que claramente los párrafos están justificados a la izquierda. ¿Cómo los puedo centrar con respecto a la ventana? Bueno, si se dan cuenta, no bastaría con empujarlos con un margen lateral para empujarlos, porque pues la ventana puede tener distintos tamaños. No sabemos en realidad cuál es el tamaño que necesitaríamos empujar un contenedor para ponerlo en medio. Y finalmente ese sería un centrado pues artificial. ¿Cómo podemos hacerle para que nuestros párrafos se autocentren o se centren automáticamente con respecto a la dimensión de la ventana? Pues es muy fácil y tiene que ver también con el uso de márgenes. Lo único que necesitamos hacer es en la declaración de márgenes ponerle margen auto o automático. Y lo que va a hacer margin auto va a ser simplemente calcular el espacio libre y distribuirlo de manera pareja entre los dos lados de nuestros contenedores. Entonces vean que aquí ya están centrados y no importa el tamaño de la ventana, los contenedores van a permanecer centrados por efecto del margen automático. Ahora, margen automático afecta únicamente los laterales. Ya una vez que yo le pongo margen automático, si selecciono mi contenedor, verán que ahora estos áreas de margen están distribuidas de manera pareja, pero también van a notar que ya desaparecieron los márgenes superiores e inferiores. Entonces, si necesitamos recuperar márgenes superiores e inferiores, después de la declaración de margen automático, le decimos margin top, a lo mejor quiero 20 píxeles, los 20 que tenía, y margin bottom, a lo mejor aquí solo quiero 10 píxeles, y entonces ya tengo nuevamente margen superior, margen inferior y automáticos a los lados. ¿Ok? Es bien importante que podamos entender claramente cómo funciona el modelo de caja para dimensionar y controlar las áreas de protección internas y externas a los contenedores. Vamos a dejar esto un poco más parejo, más general. Voy a quitarle el padding top específico para que solo quede 20 píxeles de padding alrededor de todos mis contenedores P, y voy a emparejar superior e inferior a 20 píxeles en cuanto a margen. Entonces, para simplemente tener algo un poco más estandarizado. Ahí están nuestros contenedores de párrafo, ya autocentrados, ambos con un padding y ambos con margen. Bueno, ahora vamos a modificar otro de los valores de la caja
otro valor que podemos modificar de nuestras cajas de contenedor, tiene que ver con los bordes. Entonces, en este momento tenemos pues bordes completamente de 90 grados, esquinas, ángulos de esquinas de 90 grados, pero podemos redondear las esquinas de nuestros contenedores para que no sean a 90 grados, sino que tengan una curvatura. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para eso usamos border-radius. Otra de las declaraciones nuevas que estamos viendo, border radius, y esto aplica para cualquier contenedor. Ahora lo estamos usando para párrafos y podemos definir un valor general, por decir algo, 20 píxeles de radio de borde a nuestros contenedores. Entonces, pues verán que se van a redondear. Más adelante regresamos a esta declaración para que les muestre otros ejemplos de su uso. Ok, bueno, voy a modificar mi borde porque quizás este borde rojo pues, no se ve bonito. Vamos a ponerle un borde gris, quizás de dos píxeles. Por cierto, ¿qué valores podemos implementar aquí en lugar de solid? Bueno, pues tenemos dotted, que es punteado, y tenemos dashed, que es línea también punteada. Pero en este caso, bueno, pues vamos a dejar solid. Esos son los valores más comunes para el tipo de borde. Bien, vamos a continuar ahora con otro tipo de otra regla de estilos, ahora para nuestros elementos de título. Tenemos varios elementos de título, tenemos títulos de H1, H2 y H3. Vamos a empezar con el título H1, que es el que tenemos aquí arriba, y vamos a agregarle también una serie de declaraciones pues útiles para cambiar el formato de este H1. Muchas de ellas las hemos ya usado en P y otras quizás no. Vamos ahora a formatear nuestro H1 y sobre la marcha iremos agregando nuevas declaraciones. Vean, vamos a crear nuestro selector para el H1 y vamos a empezar simplemente por ponerle un color de fondo a este contenedor. Como recordarán, tenemos la instrucción background color para cambiar el color. Entonces, de esta lista seleccionamos un color. También podemos seleccionar colores adicionales que no están en este momento en la lista. Por ejemplo, yo sé que hay más de estos colores. Hay un color que se llama navy, que es un azul oscuro. Si yo tecleo solo la N, ahí me van a aparecer colores que empiezan con la N y ahí tengo navy. Entonces, pues voy a seleccionar ese color como color de fondo y punto y coma. Entonces, en este momento, bueno, pues ya está este color. Vamos a hacer cambios adicionales. Vamos a cambiar el color del texto y le vamos a poner blanco, color white, de esta forma. Vamos a cambiar también el puntaje. Vamos a ponerle font size y vamos a mover este puntaje a unos 38 puntos más o menos para que se vea más grande. Ahí está. Y bueno, una vez que hacemos esto, vamos a modificar un poquito el padding para tener también un área de separación entre el loguito y el borde. Entonces ponemos padding, vamos a ponerle unos 20 píxeles y ahí tendríamos ya un espacio, un área de protección. Ahora, se darán cuenta que aparentemente el padding inferior queda como más grande que el superior. Bueno, esto no es tal cual. Lo que pasa es que el padding también, bueno, se mide a partir de los descendientes. Lo podemos ver si seleccionamos el H1. Ahí podemos ver que en realidad, bueno, pues los paddings están del mismo tamaño, pero dado que aquí la línea base está un poquito más arriba y los descendientes, bueno, pues también ocasionan que el padding inicie más abajo. Entonces, para compensar ese efecto visual, pues podemos modificar solamente el padding inferior, el padding bottom, y a ese le vamos a poner solo 10 píxeles. Entonces ahí ya tenemos un padding que se ve más parejo a los cuatro lados en nuestro H1.
Ok, también tenemos quizás demasiado margen superior. Si seleccionamos el H1, verán que tenemos un margen superior muy amplio. Vamos a reducir ese margen superior. Entonces le voy a poner margin top, dos puntos. Le vamos a poner 0 píxeles para que vean que en realidad no podemos hacer que pegue, que tope hasta el borde. Para eso hay que hacer algo adicional. Porque bueno, ya los navegadores traen una especie de área de protección independiente del margen, que sí podemos después modificar o eliminar, pero por el momento, bueno, la instrucción margin nos permite solamente ponerlo hasta ese borde, hasta ese límite que ya de por sí definen los navegadores. Entonces, bueno, ahí ya se ve un poco mejor. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hacer una modificación para nuestros títulos de segundo nivel. Vamos a crear una regla para H2 y vamos a modificar en este caso nuestros dos subtítulos de nivel H2. Y para estos subtítulos vamos a hacer simplemente un cambio de color. En el texto vamos a ponerle el mismo navy. Voy a poner color navy y verán que pues cambia el color. Ahora, les recuerdo que ustedes pueden estar cambiando los colores al color que quieran, no tiene que ser este navy. Por ejemplo, si están haciendo más bien una página de YouTube, pues a lo mejor cambiarían a rojos o estarán usando más bien una paleta diferente. Yo me estoy apegando a lo que estoy haciendo para efectos de este ejemplo de Twitter, pero bueno, ustedes saben que pueden usar otros colores. Le voy a poner entonces para mi caso el color navy y voy a centrar estos dos títulos también de manera automática en la página. Ahora, dirán, bueno, pues para centrar contenido o contenedor contra ventana usamos margin auto. Bueno, no tengan cuidado porque fíjense bien lo que está pasando aquí. Vean, voy a poner una instrucción que eventualmente voy a quitar, solo es para mostrarles algo importante. Voy a poner un borde alrededor de mi H2. Le voy a poner nuevamente solid, un pixel red. De esta forma, punto y coma. Ahora, aquí se darán cuenta que, dado que nuestro contenedor H es un contenedor de bloque, pues está tomando obviamente todo el espacio disponible a lo ancho. Y aquí es en donde les decía, es muy importante reconocer cuando nuestros contenedores son de bloque o cuando son inline. Como este contenedor H es de bloque, yo en realidad lo que necesito hacer para mi caso no es distribuir margen automático a los lados del contenedor, porque de hecho no hay espacio a los lados del contenedor. El contenedor está pues a todo lo que da el tamaño. Lo que realmente necesito es centrar el contenido con respecto al contenedor. Entonces ahí voy a usar text align center. Recuerden que text align centra contenido con respecto a contenedor y dado que el contenedor es del tamaño de la ventana, pues el efecto que obtengo es lo que necesito, es mi texto centrado con respecto al contenedor, pero dado que el contenedor es del tamaño de la ventana, pues tengo ese resultado. Incluso si cambiamos el tamaño de la ventana, pues como también se cambia el tamaño del contenedor, dado que no le he dado dimensión, pues entonces el texto se mantiene al centro. ¿Ok? Ya puedo quitar mi borde, porque esto era solo para mostrarles por qué usamos Text Align Center aquí y no Margin Auto. Y ahora pues vamos a terminar con los H3. Voy a poner H3 y nuevamente un elemento para definir, para el caso de mis títulos de tercer nivel, que tengo también dos, este texto de Twitter Services y esto de List of Sweepstakes Winners, pues ahí también vamos a cambiar valores tipográficos. Voy a eliminar el bold que ya tienen estos dos H's. Recuerden que los H's de cajón tienen un bold. Bueno, pues les decía que siempre lo podemos eliminar. Entonces, si yo selecciono font weight, voy a tener la posibilidad de decirle normal. Y entonces se elimina el bold por defecto que ya tenían los H's. ¿Ok? Voy a poner otra instrucción adicional
voy a decirle que quiero ver salitas, font variant, y entonces tengo small caps o versalitas, punto y coma, y ya tengo aquí mi cambio en el formato tipográfico. Voy a cambiar el tamaño también, font size, y le voy a poner 24 puntos, y pues vamos a hacer ya nada más una modificación de color, y estos textos los voy a poner en este naranja, punto y coma. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestros H's, H1, H2 y H3 modificados. Vamos ahora a hacer otra modificación de otro de nuestros elementos por medio de una regla de elemento, de estilo, una regla de estilo de elemento. Y lo que vamos a cambiar ahora van a ser los HRs. También podemos modificar apuntadores, por lo menos el apuntador HR, que si recuerdan son las plecas que tenemos aquí. Y también las podemos cambiar para modificar su formato, su grosor, su color, su dimensión. Entonces, para este HR, para todos nuestros HRs, los que pusimos en la página, pues vamos a modificar su dimensión primero. La dimensión es muy fácil de modificar, pues nada más usamos width. Y aquí quiero mostrarles otra forma de describir el ancho de un elemento. Podemos introducir la propiedad width con el valor relativo, no específicamente píxeles, sino porcentajes. Entonces, si yo en lugar de decirle 500 píxeles le pongo 75%, entonces van a ver que ahora mis plecas, en lugar de medir el 100% del espacio completo, miden el 75% y el resto se distribuye entre los dos lados. Si yo hago una modificación a mi formato de ventana, verán que pues, las plecas crecen porque siguen manteniendo una proporción de 75% con respecto al ancho de ventana. Entonces es otra forma de definir nuestros valores de ancho, en este caso con un width del 75%. Y si quiero cambiar el color, grosor y formato de los HRs, pues uso curiosamente border, aunque dirán, pero el HR no tiene borde. Bueno, imagínenselo como una caja muy pequeñita al cual le podemos definir un borde de tipo sólido de X cantidad de píxeles y además de cierto color. Entonces, en este caso, pues ya tengo HRs sólidos de un píxel y color azul navy. Ahí están las modificaciones al HR. Vamos a modificar ya por último y para terminar un elemento adicional. Vamos a modificar ahora nuestros LIs de la lista no ordenada que teníamos aquí abajo. Para eso vamos a crear un selector de tipo LI y vamos a darle declaraciones a los LIs. Primero, sabemos que los LIs son elementos de bloque, entonces si cambiamos el color de fondo de los LIs con background color y definimos algún color, voy a usar este, este azul que tenemos aquí. Pues verán que obviamente el elemento de bloque pues abarca todo lo largo. Ahora ya tenemos nuestros LIs pintados de este azul y obviamente pues abarcan todo lo largo porque son elementos de bloque. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos agregarle también un margin para separarlos entre sí. Vamos a agregar un poquito de margin, nada más quizás unos 10 píxeles. Y ahí verán que ya tenemos separados nuestros LIs entre sí por medio de este margen que se agregó a cada uno de ellos. Ahora, pues quizás no necesitamos que sean tan largos, vamos a modificar su tamaño
y para eso usamos nuevamente width. Vamos a cambiar la dimensión de estos LIs y vamos a suponer que los necesitamos de 150 píxeles. Entonces, pues le voy a poner un width de 150 píxeles y ahí está ya modificados a ese tamaño, a esa dimensión. Sin embargo, si se dan cuenta, pues se ve muy apretado todavía el contenido. Entonces, quizás necesite agregar también un poquito de padding. Entonces, vamos a agregar un padding y nada más vamos a agregarle 5 píxeles de padding de esta forma. Y entonces, pues ya tenemos un poco más de aire al interior de nuestros LIs. Sin embargo, bueno, si nosotros queríamos tener 150 píxeles de dimensión del contenedor LI, pues tenemos que hacer un ajuste porque al agregar 5 píxeles de padding a cada lado, pues ahora nuestro contenedor en realidad está midiendo 160 píxeles. 150 más 5 más 5. Recuerden el modelo de caja y cómo el padding sí afecta la dimensión final. Por lo tanto, pues para mantener mis 150 píxeles de dimensión, pues tenemos que reducir el width a 140 para que sumados a los 10 de padding laterales, el width final sea de 150. Y ahí tenemos ya nuestros LIs. Vamos a cambiarle el color del texto por un color blanco, de esta forma. Esto obviamente después, si no lo hicimos aquí, pero podrían ser ligas, por ejemplo, de algo que podría parecer un menú de navegación. Entonces tenemos ahí ya nuestros LIs y vamos también a implementarle pues un ligero efecto de formato a estos LIs. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito redondear esta esquina, una esquina de estos LIs para darle una forma distinta a los mismos. No que se vean cuadrados, sino que se vean pues, con un redondeo en uno de los lados. Ahora, si recordarán, podríamos poner algo así como border radius y ponerle ahí pues un borde parejo que podría ser, digamos, de unos 40 píxeles, 40 px, y entonces pues voy a tener un efecto más bien redondo. Pero, ¿qué pasa si yo lo que quiero es, pues más bien tener nada más este redondeo en uno de los lados? Pues entonces, en lugar de definir un borde parejo, puedo definir valores para cada uno de los lados. Me le voy a poner aquí 0 píxeles. Entonces, puedo definir un valor para cada esquina. Y los valores para las esquinas se definen en el siguiente orden. Empezamos con el superior izquierdo y de ahí, en sentido de las manecillas del reloj, superior derecho, inferior izquierdo. Entonces, en ese orden, yo puedo decirle, bueno, quiero 0 píxeles para el superior izquierdo y quiero 40 píxeles para el inferior derecho, 0 píxeles para el inferior derecho y 0 píxeles para el inferior izquierdo. Entonces, pues ya tengo ese efecto de redondeado nada más en un lado que quería. ¿Ok? Y de igual manera, como podemos tener borde parejo, si yo tengo un border, digamos, sólido de 10 píxeles color azul, pues también le puedo decir que quiero un borde nada más en uno de los lados. Y quizás el borde que nada más quiero es el border bottom. Entonces, pues le pongo, en lugar de un borde parejo, border bottom. O también le podría decir border left, si lo que quiero es que se vea hacia un lado. Entonces, si se dan cuenta, estas reglas de radius, de border radius, de borde como tal, padding margin, background color, nos sirven para dar pues mucho formato a los elementos de nuestra página. En este momento pues hemos formateado de manera general y por medio de reglas de elemento, body, párrafos, H1, H2, H3, HRs y LIs. Aquí estoy colapsando todos ellos para que podamos ver todo lo que introducimos en nuestra página. Y hasta este punto vamos a dejarlo aquí porque el resto del formato que vamos a dar lo vamos a hacer a nivel particular. Vamos a utilizar para eso reglas de clase.
y eso lo haremos en la siguiente sesión en donde vamos a ver cómo se aplican reglas de clase en nuestra página de manera similar a lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, como verán, pues ya es un asunto de jugar con los valores, de ser un poco más creativos con esto. Por ejemplo, si me gustó esta parte de modificar los radios y de repente quisiéramos aplicarla en nuestros párrafos, pues lo podemos hacer muy fácilmente. Tenemos aquí un border radius parejo, pero pues quizás lo que queremos es nada más un borde de unos, no sé, 60 o 70 píxeles y nada más en dos de los lados. Vamos a poner un poquito más, 80 y nada más en dos de los lados. Bueno, pues ¿qué hacemos? A lo mejor yo quiero algo como 0 píxeles, 80 píxeles, 0 píxeles y 80 píxeles. Ahora, si se dan cuenta, nada más estoy definiendo dos. Bueno, no necesito repetir los otros dos. Si nada más dejo estos, automáticamente los va a aplicar uno sí y uno no. Pero si le agrego los cuatro, pues pasaría lo que ya vimos con el LI. Entonces ustedes pueden pues empezar a darle algunas formas básicas, obviamente todavía, a sus contenedores para que no necesariamente sean cuadrados, o incluso podrían hacer un contenedor con radios muy grandes que prácticamente parezcan óvalos o incluso círculos. Ya más adelante veremos un poquito más de esto, pero en este momento pues es importante que se vayan familiarizando con estas reglas, todas estas declaraciones, estas propiedades y sus valores correspondientes para que puedan empezar a modificar y a jugar con el formato de sus páginas. Bueno, antes de terminar, y solamente para efectos pues muy didácticos, vamos a hacer lo siguiente. Vean, voy a colapsar todo mi contenedor de style. Todo lo que acabamos de hacer está aquí adentro. Si se dan cuenta, prácticamente no tocamos el HTML una vez que ya habíamos modificado los contenidos. Todo lo que hicimos fue a través de reglas de estilo aquí adentro. ¿Qué pasa si comentamos el contenedor de estilo? Si le agregamos un comentario en HTML a nuestro contenedor de style y ese comentario lo cerramos aquí abajo, pues vamos a regresar a nuestra página HTML tal como estaba al inicio en su esqueleto, en obra negra, y ahí nos podemos dar cuenta cómo en verdad el CSS es el lenguaje que le da toda la vista a nuestra página. Todavía ni siquiera acabamos de darle suficiente formato y ya podemos ver pues toda la diferencia que hace del día a la noche tener reglas de estilo en nuestras páginas. Es la razón por la que el CSS es verdaderamente el lenguaje más interesante para nosotros como diseñadores, más allá de saber hacer estructuras en HTML, que eso pues si se dan cuenta fue bastante sencillo. El poder y la flexibilidad que nos da el CSS para convertir una página pues básica o una página en esqueleto, en una interfase útil, en una interfase estética, una interfase agradable a la vista, pues es básicamente el CSS. Ese es el lenguaje más interesante para nosotros. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestra página y vamos a continuar entonces en nuestra siguiente sesión agregando reglas de clase para terminar un poquito de explorar esta página y darle un poco más de formato a la tabla y algunos elementos que nos faltan como la imagen y los divs y spans y ligas internas que todavía tenemos sin formato. ¿Ok? Bueno, pues entonces cerramos archivos todos, guardamos nuestros documentos y regreso ya aquí con ustedes. Entonces regreso pues para recomendarles que por favor, como siempre, traten de no atrasarse, traten de mantenerse al día con lo que estamos haciendo, los videos que estamos viendo, porque también eso ayuda a que cuando ustedes hagan sus preguntas o tengan alguna duda, pues es exactamente en lo que estamos haciendo
y pues no sea algo que ya debieron haber visto hace una semana o más tiempo y empiecen entonces a acumularse su trabajo y a retrasarse en el avance que debemos ya ir teniendo. Entonces, por favor, manténganse al día en sus videos, traten, si tienen cualquier duda, algo no les sale, algo no les quedó claro, o quisieran preguntar, bueno, ¿y cómo se hace esto que quisiera hacer? Si es algo que todavía no vemos, pero seguramente vamos a ver, no se desesperen, no se apuren, lo vamos a tocar. Si es algo que consideran que ya debimos haber visto y no se los expliqué, entonces sí, pregúntenme. Simplemente no quisiera que preguntaran algo que eventualmente vamos a ver, pero que todavía no es momento de ver. Entonces, sí, prácticamente todo en términos de formato se puede hacer con CSS y en su momento vamos a llegar a hacerlo. Eh, vayan poco a poco y entendiendo lo que vamos haciendo. Si eso que vamos haciendo les va quedando claro, poco a poco vamos a llegar a cosas más avanzadas, más complejas, de mayor impacto al formato y verán que pues todo prácticamente en términos de formato se va a poder hacer. ¿Ok? Pero tampoco se adelanten, tampoco quieran correr, vamos primero explorando, entendiendo cómo funciona y eventualmente pues sí ya vamos a llegar a cosas mucho más avanzadas en donde todas las dudas que quizás puedan tener de un inicio y se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, casi la respuesta seguro es que sí, pero en su momento veremos cómo. Entonces, simplemente asegúrense de ir entendiendo lo que vamos haciendo, que les quede claro lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y si les surgen dudas de esa parte, con todo gusto pregunten. Y por otro lado, traten de no adelantarse si es algo que no hemos visto. No se preocupen, lo vamos a ver. O en su momento, quizás ya sea un mejor momento para preguntar cómo, si no lo vimos. Pero hasta este punto, de todo lo que vimos, si algo no les quedó claro, si algo quieren que les vuelva a explicar, pues mándenme su pregunta o conéctense en hora de clase y pues en ese momento puedo responderles de inmediato. Ok, bueno, pues los dejo entonces con los datos que ya conocen, donde pueden pues contactarme, correo electrónico, página web, nuestra plataforma de asesoría, Microsoft Teams y pues que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo para nuestra siguiente sesión de CSS en el siguiente video. Gracias y hasta la próxima.